Ya parezco vago. Amores platónicos. ¿Qué es un amor platónico? Es un amor que se sirve en un plato y se le da a Nico. También es un amor imposible. Esa persona con la que nunca podríamos estar. Ya sea porque tiene novio, porque es famosa, porque es demasiado atractiva para ti, o porque es una vela. Nuestro amor es imposible. ¡Pero yo te amo! Tener un amor platónico es idealizar a una persona. O sea, por ejemplo, que sea una patata, pero tú la veas como una lechuga. Sí, ella o él si eres mujer puede ser el ogro más horrendo de toda la población. Puede oler al baño luego de que la tía gorda con problemas intestinales de la familia sale del baño, pero para ti sigue siendo un angelito. Oh, si es tan hermosa, es como un ángel caído del cielo. Es tan femenina. Si la perfección tuviese forma, sería exactamente igual a ella. Su piel es tan suave como la seda. Es tan fina y tan delicada como una rosa. Una mujer así solo se puede tocar con el pétalo de una rosa. Si alguien es tu amor platónico, hasta cuando se tira un peo lo vas a encontrar tierno. ¿Cierto, amor? Oh, tan lenta. Una de las situaciones más difíciles es cuando tu amor platónico también es tu amiga. Ya es lo suficientemente difícil estar enamorado de alguien a quien no puedes tener, para que más encima sea una amiga con la que pasas todo el día. Es como un recordatorio constante de que puedes ver pero no puedes tocar. ¿Y qué haces? Empiezas a idealizar. Empiezas a idealizar cómo sería tomarse de las manos con ella, ¿Cómo sería abrazarla? ¿Cómo serían sus besos? incluso hay algunos que hacen lo que pueden para acercarse a la idea. Ay, tenías razón, fue una súper buena idea venir a caminar a la montaña. ¿Viste? Sí, estoy cansadísima, voy a tomar agua. ¡Qué rica! Sí, rica. Digo, dame. Sí, obvio. Gracias. ¡Mira, Justin Bieber! ¿Dónde? Esta es su saliva, así que técnicamente cuenta como un beso. Pasa. Y cuidado, porque nunca se sabe si tu amigo puede estar obsesionado contigo. No sabes las cosas que hacen cuando no estás mirando. Vuelvo en 5 minutos. Nah, pero en serio es triste. Es frustrante ver día tras día a la persona que no puedes tener. Es tan frustrante como la vez que olvidé cómo abrir puertas. Ahora digamos que tu amor platónico es alguien a quien ves seguido. Ok, el hecho de que sean cercanos hace que las posibilidades de estar juntos sean más grandes. Siempre la ves, conoces sus secretos, pero un día ¡pum! ¿Germanancia? Sí, dime. Te quiero presentar a mi pareja. Hola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, pero ahora me tengo que ir. Un gusto conocerte en todo caso. Tienes los días contados, maldita. Como dije, el problema de tener un amor platónico es que uno lo idealiza mucho. Uno tiende a imaginar que son perfectos. En especial si son personas que uno nunca va a llegar a conocer en persona, como a los famosos. Por ejemplo, yo amaba a Emma Watson. Me la imaginaba perfecta, hermosa, hasta que un día me di cuenta de que ella también va al baño. También se sienta en la taza del baño y puja. Puja muy fuerte. Probablemente lo esté haciendo en este preciso momento. Pujando. Nunca es bueno idealizar tanto a alguien. Oye, ahí viene el chico que te gusta. ¡Ay, ya! ¡Ay, oye! ¿Y nunca le has hablado? ¡Ay, no! Él es tan macho, tan perfecto, tan varonil. ¿Qué le voy a decir yo? ¡Ay, sí, tienes razón! Él es tan... Pero háblale. ¡No! ¡Ya! ¡No! Bueno, vas a tener que hablarle porque viene para acá. ¡Ay! I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But Hola chicas, ¿cómo están? Nunca son como uno se lo imagina. Por ejemplo, si seguimos con lo de los famosos, cuando uno piensa en Jim Carrey, ¿en qué piensa? En risas, en humor, en alegría. Incluso he escuchado a personas decir: si Jim Carrey fuera mi amigo, probablemente me reiría todo el día. ¡No! No, es una persona normal. Tiene derecho a veces no estar feliz. ¿Se imaginan si Jim Carrey fuera feliz siempre? Jimmy, ya no te amo, quiero el divorcio. Ok, Jimmy, eres lo peor que le ha pasado a esta empresa. ¡Estás despedido! Ok, Jimmy, soy tu doctor y te quedan 3 días de vida. Okidoki. Así de raro sería. Y me de rezara. Idealizar a una persona es malo, pero tener sentimientos por una persona que idealizaste es peor. Y siempre terminas sufriendo. Pero no te preocupes, cuando tengas penas del corazón, siempre va a haber un amigo que te acompañará y te consolará cuando estés mal. Yo le dije que la no quería decirle que no, pero no sería desde la que la boca la nada. Oye, ¿qué? ¿Le entiendes algo de lo que está diciendo? No, pero si la escucho luego se pone ebria y me deja tocar en las boobies. ¡Pregunta! Hace tiempo que quiero saber algo, así que aquí va. ¿Desde hace cuánto tiempo sigues mis videos? ¿Una semana, un mes, un año o este es el primer video que ves? Como sea, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué? En fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, clic en el botón me gusta de aquí abajo. Y si al final sí es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete. Subo video todos los viernes. De paso, muchas gracias a Estefanía, que fue la que me sugirió el tema de este video.
Y un abrazo psicológico con mucho sabor, chicos. Y nos vemos el próximo viernes. Recuerden lavarse sus dientes antes de acostarse y mirar debajo de la cama por si hay algún monstruo o un violador. ¡Chao, chao! Hay una señora mirándome por la ventana. Y está bien buena. Centro.